Listo, ya está grabando. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a nuestro sexto y último encuentro. La idea es, pues, aquí, el día de hoy, hacer varios ejercicios utilizando las funciones trigonométricas como para abordar el último tema de nuestra última unidad, que nos quedó faltando en el encuentro pasado, porque, bueno, por cuestiones de tiempo nos demoramos bastante con la parte de funciones exponenciales y logarítmicas y ecuaciones exponenciales y logarítmicas, entonces no nos dio tiempo en mirar esta parte. Entonces vamos hoy a hacer varios ejercicios. Me confirman por favor si en pantalla logran visualizar un documento de Word donde hay en este momento un triangulito y pues varias funciones trigonométricas. Listo, Victoria lo me dicen que sí, sí también, bueno, perfecto, entonces parece que todos lo ven. Bueno, lo primero muchachos es, cuando vayamos a hacer ejercicios, abordar estos temas de funciones trigonométricas, es bueno mientras digamos aprendemos a familiarizarnos con ellas, tener una tablita así, donde estén todas nuestras funciones trigonométricas. Aquí las tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y un triangulito de referencia. Recordemos que estas funciones trigonométricas, eh, por ejemplo, aquí el seno que lo tenemos dice seno de teta es igual a x sobre h, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas funciones trigonométricas varían dependiendo del ángulo al cual yo le esté sacando la función trigonométrica. O sea, en este en particular, las fórmulas que ustedes ven en pantalla están direccionadas para el ángulo θ que está señalado aquí en el vértice, en este vértice del triángulo. Si tomáramos el ángulo por aquí del vértice superior, esas funciones, eh, digamos, cambiarían. O sea, ¿cambiarían en qué sentido? Pues si yo tomo digamos, el seno del ángulo que está aquí en el vértice de arriba, ahí entonces mi cateto opuesto ya sería el que yo llame y. Y bueno, la hipotenusa sí siempre va a ser la hipotenusa. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con funciones trigonométricas. O sea, tener en la cabeza o una tablita por ahí donde tengamos cómo está definido el seno, el coseno, la tangente, son los principales. La cosecante, secante y cotangente pues no son tan usados, pero es bueno tenerlos. Entonces, debes saber que, por ejemplo, el seno, vamos a copiarlo aquí también. Pues, descuadra un poquito ahí, vamos a copiarlo en temor aquí abajo. Saber, por ejemplo, entonces que el seno de cualquier cosa, vamos a copiarlo como phi, me voy a copiar el ángulo. Tener en cuenta su definición general, que es siempre cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos también a escribir vamos a escribir la del seno, coseno y la tangente, que son las funciones trigonométricas que más usamos. Entonces, el coseno de teta, o sea, haciendo cualquier ángulo, siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Entonces, pues aquí en este triangulito están definidas a partir de los lados de ese triángulo en particular que dibujé. Y aquí tenemos las definiciones generales, que es bueno tenerlas en la cabeza. Pero como les digo, o sea, estas que están aquí en formulitas, estas que acabé de señalar, están dadas para este ángulo θ que está definido en este vértice. Pero si uno tomara el otro vértice del triángulo, pues cambiarían, digamos, las formulitas, porque ya para ese ángulo de arriba, por ejemplo, el cateto opuesto sería y, mientras que para este angulito θ que yo definí, el cateto opuesto es x. Entonces, por eso también es bueno tener en la cabeza o por ahí anotaditas las fórmulas generales. Listo. Particular de estas tres funciones de seno, coseno y tangente, que son las más utilizadas. Otra cosa útil que debemos tener nosotros en cuenta son las identidades, es decir, unas fórmulas que nos relacionan a nosotros todas esas funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo aquí he escrito dos de las más importantes que ahorita vamos a usar en los ejercicios, que son, por ejemplo, saber que la tangente de cualquier cosa yo siempre la puedo definir como el seno sobre el coseno. O saber que seno cuadrado de lo que sea, pues siendo, aquí puse z, pero z puede ser cualquier ángulo, cualquier cosa, cualquier variable. Seno cuadrado de
de lo que sea más el coseno cuadrado de lo que sea siempre va a ser igual a 1. Estas formulitas es lo que se conoce como identidades, son expresiones matemáticas que nos relacionan diferentes funciones trigonométricas que son muy útiles para la parte, para resolver identidades, que ahorita vamos a ver un ejercicio de eso, cómo las usamos. ¿Listo? Entonces vamos a partir, por ejemplo, de este primer ejercicio. Vamos a bajar el otro, que queda por allá abajo. Entonces, por ejemplo, nos entregan este triángulo. Tienes lado A y B y una altura H, el otro lado, uno de los lados es A, otro de los lados es H y tiene una hipotenusa B. Y bueno, se encuentra el valor de X, este es del otro ejercicio. Y si, por ejemplo, a nosotros nos pidieran calcular el área, vamos a darle valores a eso para ahorita reemplazar. Vamos a decir, por ejemplo, que A es igual a 3 y B es igual a 5. Supongamos que nos dan esa información y queremos calcular el área de ese triángulo. Entonces, lo primero que nosotros haríamos es, bueno, claro, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Entonces, el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Base por altura. Listo, pero aplicado a nuestro triangulito que tenemos ahí, ¿cuál sería la base para nosotros? La base para nosotros sería A. Sería ese lado A. Entonces vamos a copiarlo aquí en la formulita. La base sería A. Y la altura del triángulo, ¿cuál sería? Sería este lado que nos dicen por aquí que se llama H. Entonces sería A sobre H, perdón, A por H sobre 2. Listo, pero nosotros solo conocemos el valor de A y de B. Nos dieron estos dos valores y no conocemos más. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de H? Hay varias formas. Vamos a hacerlo primero utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos, el teorema de Pitágoras eso lo podemos aplicar únicamente a triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Cualquier triángulo en el cual tenga un ángulo interno de 90 grados. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver en nuestro triángulo que H, el lado H y el lado A forman un ángulo de 90 grados. Entonces, en efecto es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, para nuestro triángulo en particular, ¿cómo quedaría ese teorema? ¿Cuáles son los catetos en ese triángulo que tenemos nosotros, muchachos, en pantalla? ¿Cuáles son los catetos? H y B, o H y A, o A y B. ¿Cuáles son los catetos? Por aquí Víctor nos dice que A y B, y Ricardo nos dice que H y A. A ver, más respuestas. Cindy también nos dice que H y A. Y Mariana nos dice que A y B. Bueno, está prácticamente dividido. Vamos a ver cuáles son los catetos realmente. Los catetos son los que forman ese ángulo de 90 grados. En este caso serían H y A. Esos dos serían los catetos. Y, lógicamente, el lado restante sería la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, siempre los catetos son estos que forman el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si volvemos un poquito a este primer triángulo que teníamos arriba, a este que tenemos aquí para las funciones trigonométricas, los catetos son X y Y, porque son los que están formando aquí el ángulo de 90 grados. H sería la hipotenusa. ¿Listo? Entonces ya saben que para reconocer los catetos son aquellos lados que forman el lado de 90 grados en un triángulo rectángulo. O sea, en este caso serían H y A. Listo, listo. Entonces, si es el teorema de Pitágoras, entonces nosotros dicen la suma de los catetos al cuadrado, es decir, entonces A al cuadrado más H al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa al cuadrado es B, es la hipotenusa, entonces nos queda así, al cuadrado más H al cuadrado es igual a B al cuadrado. Yo quiero calcular entonces H, porque es el valor que no conozco. Entonces vamos a despejarla de ahí, de ese teorema de Pitágoras. Simplemente vamos a dejar la H solita en un lado. Del otro lado tendríamos B al cuadrado. Y ese A al cuadrado que estaba sumando a la izquierda lo mandamos a restar al lado derecho.
Nos queda entonces a al cuadrado. Listo, ahí ya está completamente despejada. No, nos falta hacer lo siguiente. Nos tenemos que sacar raíz a ambos lados para poder que la h quede completamente despejada. Es decir, que h así solita, sin estar elevada al cuadrado, nos va a quedar igual a raíz de lo que teníamos, de b al cuadrado menos a al cuadrado. Y ya así podemos calcular h. Ya simplemente se reduce a reemplazar los valores. Vamos a hacerlo. Entonces nos quedaría b al cuadrado, pero b nos dijeron que era 5, entonces nos quedaría 5 al cuadrado menos a al cuadrado, pero al cuadrado era 3, entonces quedaría 3 al cuadrado. Ya, pues aquí nos queda solamente ir resolviendo estas operaciones. 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. Eso nos da entonces raíz de 16. Correcto, sí. 25 menos 9 nos da 16. Y ya, pues, en particular, ahí como nos dio una raíz que podemos calcular fácilmente, raíz de 16, sabemos que es 4. Entonces, h es igual a 4. Entonces, yo ya puedo calcular ahora sí el área. Ya conozco h, ya sí puedo calcular el área de ese triángulo que me dieron. Entonces, que el área es igual, habíamos dicho que era igual a h por a, o a por h dividido 2. Y ya reemplazando, entonces simplemente sería a es 3 por h, que es 4, sobre 2. 3 por 4, 12. 12 dividido 2 nos quedaría así. Y 12 dividido 2 nos da 6. Listo. Eso es el área, 6 unidades cuadradas. No sé si eso está en centímetros cuadrados. Como no sé si eso está en centímetros o en metros o en kilómetros, en lo que sea, entonces uno simplemente lo copia así, 6 unidades cuadradas para denotar que es un área. Listo. Entonces ahí calculamos esa h utilizando el teorema de Pitágoras. Pero también nosotros podemos calcular esa h con las funciones trigonométricas. Vamos a ver un poquito y vamos aquí a hacer la solución como si fuera de cómo sería utilizando las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, yo quiero conocer el valor de h. ¿Cómo lo hago a partir de las funciones trigonométricas? Busco una función trigonométrica que me relacione el ángulo y h, si conozco el ángulo. Pero miren que en este momento nosotros no conocemos el ángulo. Entonces, primero debo conocer ese ángulo teta cuánto es. Entonces, como yo no conozco el ángulo teta, tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione los dos lados, o el cateto y la hipotenusa, que yo sí conozco su valor. Entonces, ¿qué función trigonométrica podría usar yo? Vamos a ver aquí un poquito para ver las definiciones. ¿Cuál podría usar yo que me relacione este lado A y la hipotenusa B, que son los que conozco su valor? Vamos a asumir que todavía no conocemos H, para mirar esta solución por el lado de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál podría usar yo que me relacione A y me relacione B para este ángulo? ¿Cuál de estas tres? ¿El seno, el coseno o la tangente? O bueno, pregunta, para ese ángulo teta que está ahí señaladito ahí en el triángulo, ¿A es el cateto que adyacente u opuesto? Por aquí Víctor nos dice que adyacente. Los demás compañeros, Marena, correcto. En efecto, ese es el cateto adyacente. Eso es lo primero. Entonces yo necesito que una función trigonométrica que me relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces si yo me fijo aquí en las formulitas, es el coseno el que necesito. Coseno dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces voy a traer aquí la formulita del coseno. Es la que me va a servir para hallar el ángulo, porque yo primero quiero hallar el ángulo para después poder hallar h. Entonces listo, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos simplemente a reemplazar. Entonces cateto adyacente es ¿qué? Dijimos que era a. Y la hipotenusa dijimos que era b. Correcto. Y ya si nosotros reemplazamos los valores de a y b, nos daría a es 3, b es 5. Entonces ahí
Ya sabemos cuánto vale el coseno del ángulo. Ojo, no es el ángulo lo que vale 3/5. Es el coseno del ángulo. Para nosotros hallar el ángulo, ¿cómo hacemos? Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Uno puede decir que entonces que θ o el ángulo es igual a coseno inverso, así se copia, coseno a la menos 1 de 3/5. O sea, cuando uno conoce ya el coseno del ángulo, que es 3/5, para calcular el ángulo exactamente, debe tomar coseno inverso de ese 3/5. Y eso sí necesariamente tenemos que hacerlo en calculadora. Si nosotros vamos y hacemos en la calculadora, en las comunes, generalmente arriba de las funciones seno, coseno y tangente aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, escrito como en otro colorcito. Entonces, no sé qué de pronto cada uno qué tipo de calculadora tenga, pero generalmente, o sea, la gran mayoría de calculadores, para unos a calcular esos senos y cosenos inversos, bueno, por aquí Cindy ya nos dio el valor, simplemente es un shift y hunden, por ejemplo, si quieren el coseno inverso, entonces hunden coseno y ya automáticamente en la calculadora les aparece coseno a la menos 1 y ya meten el valor, en nuestro caso sería 3/5. Y nos da exactamente el mismo valor que nos proporciona aquí la compañera, sí, correcto, sí, y es 53.130 grados. 3 uy, grados. Listo, yo ya ahí conozco el ángulo. Entonces ya conozco el ángulo, yo ya quiero conocer ese h para poder calcular el área. Entonces ya debo buscar alguna función trigonométrica que me pues alguna función trigonométrica para ese ángulo θ que me relacione o el cateto adyacente y el cateto opuesto, o me relacione la hipotenusa y el cateto opuesto. Lo quiero hallar es h, entonces necesito pues obviamente que me relacione con h. Entonces si yo me voy aquí a las formulitas, eh, ¿cuál podría usar? Podría usar o el seno, que me relaciona la hipotenusa, que conozco su valor, que es b. El cateto opuesto, que es h, el que quiero hallar, y pues yo ya el seno de θ, pues conozco θ, puedo calcular el ángulo. Puedo calcular el seno, perdón. O también podría usar la tangente. La tangente me relaciona el cateto opuesto, que sería h, el que yo quiero hallar, con el cateto adyacente, que es a, que ya lo conozco. Y θ también lo conozco, entonces conozco la tangente de θ. Vamos a usar nosotros, no sé, usamos el seno. Cualquiera de las dos puede o debe dar exactamente lo mismo. Entonces, cateto opuesto. Entonces miramos el triangulito, el cateto opuesto es h. Y la hipotenusa, o sea, siempre si es la misma, entonces la hipotenusa es b. Eso nos queda entonces. Vamos a reemplazar los valores. Nos queda que seno de 51.130, ese es el valor del ángulo, es el valor de θ, es igual a que h, que aún no la conocemos, esa es la que queremos saber, y b es igual a 5. Entonces de aquí ya podemos despejar nosotros h. Nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Nos va a quedar que h es igual a 5 por seno. Vamos a terminar de copiar aquí y ya veo que hicieron por allí una pregunta. Ah, 53, de pronto es eso. Que es 53.130. 53. Listo, veamos. ¿Qué más hay? Listo, sí, gracias, Sola y gracias, Malena. Así que pena, me había equivocado ahí, era 53. Listo. Entonces ya h es igual a 5 por seno de 53.130. Y ya ahí pues yo debo ayudarme la calculadora, calcular el seno de ese ángulo y multiplicarlo por 5. Y eso me da, si ustedes lo hacen en la calculadora, van y con su calculadora, sacan seno de 53.130, lo multiplican por 5, les debe dar 4. Si meten el ángulo tal cual está aquí, como yo lo copié nada más con 3 decimales, probablemente no les dé 4 exactamente, les va a dar muy aproximado a 4, pero ya es cuestión de aproximación de los decimales. Listo, pero con seguridad pues les debe dar 3.90 y algo, pues debe ser prácticamente 4.
Exacto, mira, si por aquí nos dice, ya la da 3.9999, entonces, pero es por esa pequeña aproximación ahí de decimales, listo, entonces no me preocupen, eh, que es lo mismo. Y vean que efectivamente nos dio 4, que es lo mismo que nos había dado aquí por Pitágoras. Da lo mismo y bueno, pues lógicamente si nosotros vamos y reemplazamos en la fórmula del área, da igual. Entonces lo importante es mirar eso, o sea, que para ustedes para un ángulo dado, o sea, yo aquí se la saqué, utilicé las unidades trigonométricas para este ángulo teta. Lo principal es uno mirar, bueno, yo tengo un determinado ángulo. Para ese ángulo, identificar cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente. Entonces uno primero debe identificar primero cuáles son los catetos. ¿Ya sabe cuáles son los catetos? Bien. Ahora, para un ángulo en particular ahí del triángulo, diga entonces cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Y, lógicamente, el lado restante sería la hipotenusa. Para que de esta forma yo pueda eventualmente aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a hacer por aquí otro ejemplo. Este. Vamos un poquito todo que lo hemos bajado bastante. Escuadra. Supongamos que nos dan esta figura. Nos dan esa figura, sabemos entonces que este ángulo de la izquierda tiene 60 grados, el ángulo de la derecha tiene 30 grados. Esta altura aquí de este triángulo es de 100, digamos, pueden ser centímetros, milímetros, no me interesa mucho. Y nos piden hallar este lado X, toda la base del triángulo grandote. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para hallar esa base del triángulo grandote? Cuando tengo ejercicios de este tipo, lo más fácil es, o sea, si yo identifico dos triángulos, dibujar cada triángulo por aparte. Entonces, lo primero, yo voy a tratar de particionar esos triángulos en el triángulo, el que es más grandecito que está a la derecha y el triángulo que está a la izquierda. Entonces, partirlo así. Digamos, este es un pedazo de triángulo y por aquí el otro pedazo de triángulo. Listo, para poder hacer el análisis. ¿Qué me doy cuenta yo? Que todo ese lado X, el lado completo, es la suma de los lados A y B. Observen que estos lados A y B, pues esos los definí yo en particular, porque como iba a partir ese triángulo grandote, lo voy a partir en estos dos, en este de acá y en este de acá. Entonces, la base de esos triángulos, pues la llamé A y B para poder identificarlas. Y yo sé entonces que A más B, esperen que aquí se me descuadra la imagen, vamos a descuadrarla. Yo sé entonces que A más B es igual a X. ¿Cierto? Aún no sé cuánto vale A ni cuánto vale B, pero sé que A más B es igual a X, eso es claro de la gráfica. Entonces ya yo separando esos triángulos voy a hallar cuánto vale B, cuánto vale A, y a partir de eso poder calcular entonces cuánto vale X. Vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a analizar primero el triángulo más grandecito. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar que este lado, vamos a señalarlo por aquí utilizando estos corchetes. Este pedacito del lado, o sea, recordemos que X es el completo, el del triángulo grandote. Pero este pedacito de acá, entonces lo habíamos puesto creo que de color verde. Ese pedacito que está señalando ese corchete es lo que yo llamé A, para que no se nos olvide. Eso es A. Listo. Entonces yo quiero conocer ese lado A, porque según lo que yo dije aquí, yo voy a calcular A, voy a calcular B, y cuando sepa los dos, simplemente los sumo para calcular X. Entonces, ¿cómo calculo ese lado A? Yo conozco uno de los lados del triángulo, que vale 100, y conozco un ángulo. Entonces, yo tengo un lado, tengo el ángulo, puede utilizar una función trigonométrica. Por ejemplo, en este caso, aunque también es un triángulo rectángulo, no nos sirve mucho el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale la hipotenusa. Ni idea, eso no me dice, entonces ni modo de hallarla. Entonces, me es más fácil, dado que conozco un ángulo y un lado, utilizar alguna función trigonométrica. Entonces, listo. Obviamente yo voy a utilizar el ángulo que conozco, no este de arribita que no conozco, sino el de 30 grados que me dan. Entonces, lo primero es identificar, bueno, yo tengo ese ángulo de 30 grados, listo. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son, pues, ese lado de que vale 100
y el lado que dijimos que se llamaba A. Ahora bien, entonces, ¿qué función trigonométrica me puede relacionar esos dos catetos con este ángulo de 30 grados? Entonces, si nosotros devolvemos un poquito, nos podemos dar cuenta que la función trigonométrica que relaciona dos catetos es la tangente. Vamos a traerla por allá abajo. Entonces, tangente de cuánto nosotros tenemos es 30 grados. Entonces, nuestra tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto para ese ángulo de 30 grados aquí en este triángulo? ¿El que vale 100 o el que llamamos A? Correcto, el que vale 100. Entonces, sería 100, que el cateto opuesto, y el otro cateto pues es el adyacente. Entonces, el cateto adyacente sería A. Listo. Muchachos, para escuchar que alguien tiene abierto el micrófono, no sé si iban a preguntar algo. Bueno, ya saben, muchachos, si van a preguntar, abren el micrófono sin ningún problema. Si no, tratemos de tenerlo cerrado, pues para evitar interrupciones, ¿vale? Listo. Entonces ya, bueno, yo aquí tengo ya tangente de 30 es igual a 100 sobre A. Entonces ya hay que me queda simplemente a mí por hacer, despejar A. Entonces si yo despejo A, eso me queda que A es igual a 100. A ver aquí un poquito que no se pierda todo. Sobre tangente de 30. Y ya, puedo calcular el valor de A muy fácilmente. Simplemente sería 100 dividido. Me ayuda la calculadora para calcular ese tangente de 30. Y eso me da 173 punto, démoslo en punto 20 aproximadamente. Listo, yo ya conozco cuánto vale A. Ahora solo me queda conocer cuánto vale B. Uy, 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 uy. Entonces, para saber cuánto vale B, me voy al otro pedacito del triángulo. Recordemos que nuestro triángulo completo era este grandote. Nosotros analizamos ya el primer pedazo, que era el pedazo, digamos, de la derecha. Ahora vamos a analizar el pedazo de la izquierda para poder calcular B, y así conociendo A y B, podemos calcular el valor de X. Entonces vamos por acá, y para este triángulo vamos a hacer un análisis prácticamente el mismo, muy similar. Entonces lo mismo, en este triángulo, ¿cuáles son mis catetos? Mis catetos es el lado de 100 y el lado de B, porque ellos son los que forman 90 grados. Y conozco un ángulo que es 60 grados, no conozco la hipotenusa. Lo más lógico es usar entonces también la función tangente para tratar de determinar ese lado B, puesto que yo te conozco un ángulo y quiero una función que me relacione a ambos catetos. Ya sabemos que la que relaciona ambos catetos es la tangente, entonces vamos a hacer lo mismo, tangente, pero ya en este caso de 60, porque estamos analizando ese ángulo de 60 grados. Tangente de 60 entonces igual a cateto opuesto, el opuesto es 100 en este caso, y cateto adyacente sería B. Entonces ya nos queda así que tangente de 60 es igual a 100 sobre B. Y ya despejando B, eso nos da, simplemente nos quedaría 100 sobre tangente de 60. Y eso pues, ayudados de la calculadora, nos da aproximadamente 57.73. Entonces yo ya como yo había dicho lo siguiente, yo había dicho que A más B era igual a X, y yo ya conozco los valores de A y B, entonces ya puedo calcular el valor de X. Habíamos llegado a que A era 173.2 o punto 20, 173.20, y B era 57.3. Entonces eso era igual a X, entonces solo es sumar eso para saber cuál es el valor de X. Y eso nos da entonces 180, 8513, 230, un poquito más, no, 230.93. Correcto, entonces ese es el valor de X. ¿Sí sumé ahí bien? Sí, correcto.
Eso, Cindy me confirmó por acá. En efecto nos da 230.93. Entonces miren que siempre con las funciones trigonométricas, o sea, ya pues cuando las hacemos en algún problema, que nos están pidiendo calcular algún lado, o, o determinar, también puede ser determinar un ángulo. Miren que en el primer ejercicio pudimos determinar ese ángulo teta, ese no nos lo daban, pero determinamos cuál era el valor. Lo importante es mirar uno qué información tiene, si tiene un cateto, si tiene la hipotenusa, si tiene el ángulo, mirar qué información necesita si uno quiere calcular un cateto, una hipotenusa o quiere calcular un ángulo y ver cuál de las funciones trigonométricas que tiene le puede relacionar dos cantidades conocidas con una desconocida con la que usted quiere calcular. Por aquí ahora nos dice que no escucha nada. Un momento, muchachos. Porque a mí me parece, supuestamente sí debería estar escuchando. Y nada, no nos escuchas. Pero yo le digo aquí al compañero para que trate de usar otro navegador y pueda, como si la pues parece que hay menos problemas según lo que me han dicho todos. Listo. Entonces, como les decía, muchachos, eso pues, esa es la forma de usar las funciones trigonométricas. No hay, digamos, siempre se usa este. Claro que sí, yo les sí, sí, o sea, inmediatamente caemos hoy acá, esto se sale la grabación y yo lo subo, listo. So, la grabación siempre se demora un ratico pues en guardarse, pero inmediatamente yo la subo. Listo, dale. Entonces, muchachos, o sea, miren que uno, dependiendo de lo que necesite, uno va a tener que usar una u otra función trigonométrica. En el primer ejercicio usamos seno, en esta utilizamos la tangente dos veces. El primero, el teorema de Pitágoras nos servía, en este no nos sirve tanto. Entonces, lo importante es uno mirar, o sea, tener todas las herramientas, tener las funciones trigonométricas del teorema de Pitágoras para tratar de usarlas dependiendo de lo que le estén solicitando. Lo que uno debe tener muy claro es, bueno, ¿el seno qué es? El seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿El coseno qué es? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿La tangente qué es? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tener muy claro cómo están definidas esas funciones y ya en el momento en lo que nosotros estemos analizando, identificar correctamente para un determinado ángulo cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente y lógicamente identificar cuál es la hipotenusa, de forma de que podamos aplicar correctamente esas funciones trigonométricas. No sé qué dudas de pronto tienen hasta este momento. Y sobre aquí me dice Víctor todo claro. Bueno, entonces vamos a seguir, muchachos. Todas más ustedes ya saben, cualquier cosa me van preguntando. Vamos a ver otro aspecto importante, en particular en esta parte de trigonometría, que es la conversión de ángulos. Porque nosotros podemos tener nuestros ángulos en grados, como los teníamos ahorita en los ejercicios, o en radianes, que es otra medida de ángulos. Ambas son muy utilizadas. Y, por ejemplo, hay algo que sí deben tener mucho cuidado cuando estén calculando una función trigonométrica, digamos, tangente de 30. Verificar si su calculadora está en radianes o está en grados. Porque dependiendo, si está en radianes, si usted le mete grados, va a llegar. Listo, Javier, dale, tranquilo, no te preocupes. Yo apenas terminemos, le subo la grabación, ¿vale? Pronto no me escucha, pongámoslo por aquí. Listo. Bueno, les decía yo, cuando ustedes estén haciendo ejercicios de este tipo, deben estar pendientes de sus calculadoras en qué están, si en radianes o en grados. Porque si están radianes y ustedes les meten un ángulo
en grados, les va a dar un resultado incorrecto. Y viceversa, si está en grados y ustedes le meten un ángulo en radianes, les va a dar resultados incorrectos. Si, por ejemplo, ustedes para hacer sus cálculos utilizan Excel, Excel siempre coge los ángulos en radianes. Entonces usted Excel no puede llegar y calcular tangente de 30 grados. No, primero tienes que pasar esos 30 grados a radianes y ya después sí, usando Excel puedes meterle tangente de lo que te haya dado en radianes. Listo. Eso es muy importante, sobre todo de forma operativa, porque, como les digo, si uno mete mal, si mete en radianes lo que está en grados, bueno, va a llegar siempre a resultados incorrectos. Por eso es importante saber cómo pasamos de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, para eso vamos a utilizar estas dos formulitas. Esta primera nos sirve para pasar de grados a radianes. Es decir, θ representa cualquier ángulo en grados. Y x va a ser su valor en radianes. Y la formulita de abajo es para el proceso inverso. Nos permite a nosotros transformar cualquier ángulo en radianes, pasarlo a grados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio rápido de cómo sería eso. Vamos a convertir los siguientes ángulos. Primero nos dan unos ángulos en grados y vamos a pasarlos a radianes. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Vamos a traer la formulita, vamos a pegarla por acá. Ahorita hacemos los otros. Si a mí me dicen, convierta los siguientes ángulos de grados a radianes, entonces 45 grados, ¿cómo lo paso a radianes? Simplemente aquí, donde estaba θ, reemplazo 45. Y ya, esto, pues simplemente con la calculadora me ayudó pues para hacer esas operaciones y conocer el valor exacto, que sería 45 por pi dividido 180. Eso me da aproximadamente 0.785 ¿qué? Radianes, porque allá no nos quedó en radianes. Vamos a hacer otro, porque es muy fácil, es simplemente usar la formulita. Vamos a convertir el de 135 entonces simplemente reemplazamos y hacemos la operación en la calculadora, que sería entonces 135 por pi dividido 180. Y eso nos da 2.356 aproximadamente. La calculadora siempre muestra más decimales, pero para no copiar todos esos, radianes. Listo, entonces miren que es muy fácil, es estas dos formulitas. Y ahora para el caso contrario, que nos den, los ángulos en radianes y queremos obtenerlos en grados. Entonces vamos a utilizar, para eso utilizamos esta segunda formulita. Voy a copiarla por acá. Entonces, por ejemplo, me dicen que hay un ángulo de 2 radianes. Bueno, entonces yo como convierto esos 2 radianes a grados. Simplemente aquí, entonces la x la reemplazo por 2 y hago la operación. 180 por 2, pues eso nos da 360 y dividido pi en la calculadora, eso me da 114.59 aproximadamente. 114.59 ¿qué? Grados, porque estamos pasando de radianes a grados. Otro ejemplito rápido, pero miren que es muy sencillo, simplemente esas dos formulitas vamos a pasar 0.5 radianes a grados, a ver cuánto es eso. Entonces sería 180 por 0.5 dividido pi, y eso me da 28.640, vamos a aproximar ahí 648 aproximadamente. ¿Cuánto? Perdón, ¿qué unidades? Grados. O sea, 0.5 radianes son 28.648 grados. Listo. Entonces vean que ese es un proceso muy sencillo. Es utilizar estas dos formulitas dependiendo de lo que vayamos a pasar. Si vamos a pasar de grados a radianes, es esta primera. Si vamos a pasar de radianes a grados, es esta segunda. Como les digo, aunque es muy sencillo, es vital, porque dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, pues de las unidades que les den, sean radianes o sean grados, pueden llegar a resultados correctos o no. Entonces, ya saben, Excel siempre recibe los ángulos, él asume que están radianes, entonces uno a Excel siempre se los tiene que dar en radianes, por si utilizan Excel para hacer sus cálculos. Si utilizan sus calculadoras, pues en las más comunes, en la pantalla les debe aparecer una pequeña D arribita. Si esa pequeña D está arribita, es que están trabajando en grados. Si por el contrario les aparece una R ahí arribita chiquitica, están trabajando
en radianes. ¿Listo? Para que sepan, pues, y no hay necesidad de que se pongan a cambiarlo, sino ya con las formulitas ustedes saben y sabiendo pues su calculadora en que está, pueden operar fácilmente. Listo. Y bueno, vamos a mirar el último ejercicio que hace referencia a qué? A la parte de identidades. ¿En qué consisten las identidades? En que, por ejemplo, nos dan una expresión como esta y nos dicen, compruébeme que eso sí es igual. Compruebe que esa identidad es correcta, o mejor dicho, muestre que esta igualdad se cumple, es verdad. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Utiliza, voy a traerme por aquí las que habíamos tenido al principio del encuentro, utiliza expresiones como estas, voy a copiarlas por acá, utiliza expresiones como estas que también son unas fórmulas matemáticas ya establecidas para tratar de convertir lo que por ejemplo yo aquí puse en verde, vamos a tratar de convertirlo en lo que está en rojo. Simplemente en eso consisten estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, si ustedes nos ponen un ejercicio así, les dice compruebe si la siguiente igualdad es correcta, lo que debemos hacer es transformar alguno de los dos lados en el otro. O sea, yo puedo coger el lado izquierdo y transformarlo en el lado derecho, o coger el lado derecho y transformarlo en el lado izquierdo. Generalmente es más fácil coger el lado grande y convertirlo en el lado chiquito. Pero también uno podría convertir el lado derecho en el lado izquierdo. Eso es indistinto. Pero por recomendación, creo yo siempre es mejor coger el lado que aparentemente se ve como más grande para convertirlo en el pequeño. Entonces, nosotros vamos a convertir aquí eso que está en verde en la expresión que está en rojo. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando formulitas de este tipo. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo voy a hacer es distribuir. Aquí tenemos coseno de phi, está multiplicando a secante de phi menos coseno de phi. Entonces yo voy a romper ese paréntesis y simplemente voy a aplicar distributiva. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a seguir copiándolo en verde como para conservar pues ahí la convención que traíamos. Entonces voy a romper ese paréntesis, entonces me quedaría coseno. Y esto me lo copió en rojo. Listo. Coseno de qué? De phi. Me queda coseno de phi por el primero, que es secante de phi, menos coseno de phi, el que estaba afuera multiplicando por coseno de phi. Y esto igual pues a lo que estaba en el otro lado. Ese seno al cuadrado que está en rojo, ya no lo vamos a tocar por ahora. Listo. ¿Qué hago yo entonces? Bueno, me quedo coseno por secante, coseno por coseno. Entonces vamos a juntar esos dos cosenos. Es decir, nos va a quedar algo así. La primera parte la dejamos quietica, coseno por secante, menos. Aquí nos va a quedar entonces coseno al cuadrado. Nos va a quedar así, coseno al cuadrado de... Uy, copié todo eso. Coseno al cuadrado de ¿qué? De phi. Igual a lo que pues el lado derecho, como dijimos, no lo vamos a tocar. Simplemente vamos a transformar el lado izquierdo en eso. Listo. Me quedó a mí así. Bueno, yo ahí cómo hago para, para transformar eso. Entonces lo primero, voy a hacer uso de esta identidad. De esta que me dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Vamos por aquí, hay una pregunta. Listo, no, Malena, claro. A ver, ¿hasta dónde fue claro? Aquí hicimos la distributiva, o sea, tenemos este ejercicio, queremos convertir lo que está en verde en lo que está aquí en rojo. ¿Sí me entiendes? O sea, convertir toda esta expresión larga en esta chiquita. Lo primero que hicimos fue distribuir este coseno, porque este coseno de acá, este de aquí, este coseno está multiplicando a esta resta, está multiplicando a la resta de secante menos coseno de phi. Entonces aplicamos distributiva, entonces sería este coseno por secante, me quedo coseno por secante aquí, y continuando con la distributiva me quedo coseno por coseno. Entonces aquí me quedo coseno de phi por coseno de phi. Y ya, el último paso que hicimos fue simplemente juntar estos dos. Si yo tengo coseno de phi por coseno de phi, eso es lo mismo que tener coseno al cuadrado de phi. O es como cuando tú tienes x por x, entonces juntarlos y ponerlos como x al cuadrado. Sí, ya es un poquito más claro, Malena.
Ah, listo, dale, no te preocupes. Bueno, entonces decíamos, bueno, queremos transformar eso en el otro lado. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es usar esta expresión de aquí. Aunque si yo miro en la mía, yo no tengo ningún seno al cuadrado, pues en el lado izquierdo, en el lado derecho sí, pero no, ese lo vamos a dejar quietico, ese no lo vamos a tocar. Pero en el lado izquierdo tengo es un coseno al cuadrado, entonces yo primero esta fórmula, que es una identidad muy conocida, voy a despejar coseno al cuadrado, es decir, a partir de esta fórmula que está aquí, esta de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, yo puedo escribir esta siguiente fórmula, que sería simplemente así. O sea, despejando ese coseno al cuadrado, yo podría escribir lo siguiente. Ay, que se daña esto acá. Copiámoslo por no copiarlo completo, esto se daña. Aquí nos queda coseno cuadrado de z. O sea, de esta identidad que está aquí, yo de cierta forma, digamos, deduje esta que es simplemente despejando el coseno. Correcto. Entonces voy a usar esa identidad aquí. Este coseno que yo tengo acá, vamos a copiarlo por aquí solito. Aplicando esa identidad, yo puedo decir que eso es igual a 1 menos seno al cuadrado de phi. ¿Cierto? O sea, simplemente pues lo puse esta identidad por acá en términos de lo que yo tengo en mi ejercicio. Ay, John no tiene audio. No, su compañero trata de ingresar por Mozilla que si tenga el audio. Pero listo, seguimos entonces ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cambiar este coseno que está aquí por toda esta expresión. Es decir, voy a hacer esto. Copiamos esto. Y este coseno de acá lo voy a cambiar por todo lo que, por esto de acá. O sea, a partir de la identidad lo voy a cambiar por eso. Listo. Vamos que por aquí hay. Estoy en el pero nada. Johnny, tienes. Los demás me escuchan bien, ¿cierto? No va a ser de pronto problema de la conexión mía. Sí, bueno, no, para entonces que sí es del compañero. Esperemos que sí, ya que tengo instalado el complemento. Si no, si ya son problemas de pronto de conexión. Pero listo, entonces, o sea, a partir de la identidad, de esta identidad, nosotros convertimos nuestro coseno al cuadrado de phi, lo convertimos en 1 menos seno al cuadrado de phi. Y simplemente reemplazamos, nos quedó así. Vean que ya por lo menos en el lado izquierdo ya nos apareció un seno al cuadrado, que es el que tenemos que dejar. Lo otro vamos a ver cómo lo desaparecemos. Listo, entonces vamos a distribuir este signo negativo, porque miren que este menos está multiplicando a todo este paréntesis. Entonces eso nos va a quedar así. Uy, uy. Sí, nos dice John. Yo le digo al compañero que trate de ingresar. Si me decía hacer de conexión o de configuración de pronto. Bueno, entonces vamos a distribuir ese signo menos. Entonces nos quedaría coseno por secante, ese no lo hemos tocado, menos 1. Y aquí este menos de aquí por este menos de acá nos va a quedar positivo. O sea que ese seno finalmente nos va a quedar positivo. O sea, nos va a quedar así, más seno de phi. Y el otro lado, ese lado no lo hemos tocado para nada, ni lo vamos a tocar, lo vamos a dejar tal cual está. Listo. Bueno,
Ya aquí en el lado izquierdo, en el lado verde, por lo menos tenemos el seno, que es lo que tenemos al lado derecho. Pero tenemos un viaje de cosas que nos aparecen ahí y para que se haya la igualdad real, tienen que desaparecer. Perdiste, listo, Víctor, entonces vamos. Hasta aquí era claro. Más arriba, listo. Acá, a ver, o sea, aquí. O sea, digamos bien hasta cuando juntamos el coseno al cuadrado. Listo. Ahí juntamos el coseno al cuadrado. Esto de acá simplemente fue utilizar esta identidad que teníamos por aquí arriba. ¿Para qué? O sea, para poder convertir este coseno al cuadrado que tenía en mi expresión, convertirlo en 1 menos seno al cuadrado. Uno lo que hace es valerse de estas identidades para convertir lo que yo tenga en mi ejercicio en lo que yo quiero hallar. Entonces mira que como aquí en esta parte no teníamos ni siquiera un seno al cuadrado, pero sí teníamos este coseno al cuadrado de phi, yo utilicé esta identidad para transformar mi coseno al cuadrado de phi, transformarlo en 1 menos seno cuadrado de phi. Y ya simplemente después lo reemplacé pues ya en mi expresión. O sea, ya después cogí esto y lo reemplacé acá. O sea, cambié ese coseno cuadrado de phi y lo cambié por lo que me dice la identidad, que es 1 menos seno cuadrado de phi. Mira que aquí era donde estaba el coseno cuadrado y ya no está el coseno cuadrado por eso, porque yo lo reemplacé por 1 menos seno cuadrado de phi. ¿Para qué hice ese reemplazo? Para que me empezaran a aparecer a mí las cosas en el lado izquierdo que están en el lado derecho. Ya, mira que en el lado izquierdo hasta aquí en este punto, cuando teníamos el coseno al cuadrado, no había ningún seno. Y ya después, a partir de esta identidad, pudimos que por lo menos apareciera ese seno. Ya toca mirar es cómo eliminamos las otras cosas. Listo, Víctor. No, vale, aquí muchachos me van diciendo porque a veces, sí, o sea, como uno utiliza tantas fórmulas, es muy fácil de pronto perderse. Listo. Entonces, bueno, y ya, pues, de este paso a este paso, lo único que hicimos fue distribuir este signo menos. Simplemente para romper ese paréntesis, entonces quedó menos por 1, pues me da menos 1. Y este menos por este menos, entonces me da más. Listo. Bueno, ahora tenemos que hacer alguna otra cosa para tratar de quitar todo este pedazo de acá, que es lo que me está estorbando. Ese coseno por secante, menos 1. ¿Cómo voy a hacer entonces yo? Voy a usar esta otra identidad trigonométrica. Esa no la habíamos copiado, pero yo la voy a copiar aquí. Una identidad trigonométrica importante. Coseno de cualquier cosa siempre es igual a 1 sobre secante de cualquier cosa. El ángulo, lo que sea que tengamos ahí. Listo. Entonces yo voy a usar esta identidad para transformar, digamos, mi coseno, este coseno de phi que tengo aquí, para transformarlo en un sobre secante. Es decir, me va a quedar así. Yo voy a usar aquí mi coseno de phi, usando esa identidad que está ahí en negro, es igual a... Vamos a copiarlo todo para que esto nos quede en verde, que no perder la notación. Según esa notación, entonces coseno de phi sería igual a 1 sobre secante de phi. ¿Correcto? Usando esta identidad trigonométrica. Y ya entonces voy a reemplazar este coseno, lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar así. Me va a llevar este coseno, lo va a cambiar por esto que tengo aquí arriba, es decir, 1 sobre secante de phi. Entonces voy a quitar este coseno de acá, se va y lo cambio mejor por 1 secante de phi. Y miren que ahí, esta secante que estaba ahí multiplicando con esta secante que apareció ahí de utilizar la identidad trigonométrica, se cancelan. Están una multiplicando, la otra está dividiendo, entonces ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar de la siguiente forma. Esto se cancela, entonces secante de phi sobre secante de phi, eso se cancela y todo eso se convierte en 1, simplemente. Listo. Y entonces ya miren que aquí nos va quedando, nos queda 1 menos 1 más seno cuadrado de phi. Pero 1 menos 1, ¿cuánto da? O sea, si yo copio
esto. Aquí estos dos unos. 1 menos 1, eso da 0. Pues 1 menos 1, 0, esos 1 se cancelan. Y aquí me quedó pues más seno cuadrado, lo mismo que tener pues seno cuadrado positivo, simplemente ahí el signo sobra. Y miren que logramos transformar todo el lado izquierdo, el lado que estaba en verde, lo transformamos efectivamente en lo que teníamos en el lado derecho, en seno cuadrado de phi. Entonces en eso consiste pues este proceso de, o esto que llaman identidades. Consiste en transformar una expresión matemática en lo que tenemos en el otro lado de la igualdad, utilizando estas expresiones que ya están dadas, estas identidades. Estas que usamos por acá. Vamos a ver por aquí. No se puede dar el caso de que no quede igual. Bueno, a menos de que a ti te digan, bueno, eso depende del ejercicio. Si por ejemplo a ti te dice que compruebe que es verdadera o falsa, puede que sí, puede que la expresión sea falsa. Pero si te dicen compruebe la identidad, ya te están diciendo que es verdadera. Lo que tú tienes que hacer es transformarlo. Listo. Generalmente los ejercicios siempre de este tema están diseñados es para que sean correctas. Es decir, para que uno demuestre que son verdaderas. Hemos dicho, aquí en el curso las vamos a poner siempre que son verdaderas. Lo importante es demostrar, o sea, transformar un lado en el otro. Listo. Bueno, por aquí van copiando. Yo voy a abrir algo que sé que digamos lo que puede estar pasando por sus mentes en este momento es, bueno, sí, pero entonces, ¿qué identidades usamos o cómo es la cosa? Bueno, por aquí hay preguntas. Eso es lo que voy a hacer. En el examen, Víctor nos pondrá en el examen de esos ejercicios. Sí, creo que hay uno. Hay uno, Víctor. Eso, miren, Jocelyn y María pregunta lo mismo. Las formulitas. O sea, yo obviamente este archivito se los mando, pero formulitas de identidades hay muchas. Porque miren que las que, o bueno, vamos a copiar aquí las más usadas y yo les voy a mandar este archivo. Pero, aquí veo. John parece que no pudo ingresar. Las que necesitamos. Yo les voy a dar aquí, vamos a copiarlas más bien. Sí, no, claro. Yo lo que les iba a recomendar era, o también les iba a mostrar, ustedes ponen identidades trigonométricas en Google y la de Wikipedia tiene un cuadro bastante amplio de identidades. Es muy útil, es muy completo, pero también aquí otra paginita que me cargue. Que quería pues mostrarles que probablemente ustedes ya las conozcan, pero Víctor, voy a parar un momento de compartir el archivo de Word y ese enlace que Víctor nos da ahí, otro muy bueno es este que les voy a poner y que ya les voy a poner en pantalla. Ese enlace que les acabo de poner ahí por el chat también es muy útil. Tiene ahí identidades trigonométricas, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Programa, aquí está. Listo, ahí está en pantalla. Entonces, aquí también, miren que aquí tenemos varias de las que ya tenemos ahí, que coseno cuadrado de lo que sea, más seno cuadrado de lo que sea da 1. Tenemos por aquí una parte que nos relaciona la secante y la tangente. Aquí en esta página llaman tangente así, TG. Aquí una que nos relaciona cosecante con cotangente. Miren aquí la que usamos, la que coseno de lo que sea es 1. Ah, no, esta es cosecante. Esta es cosecante es 1 sobre seno. Aquí está la que usamos. Miren que por eso les digo, hay muchas. Aquí están las que usamos, pero la tienen expresada de otra forma. Aquí tienen secante, es igual a 1 sobre coseno. Nosotros la usamos despejando el coseno. Simplemente si uno manda a multiplicar el coseno a un lado y la secante la manda a dividir, queda tal cual la usamos. Y aquí está la que nos relaciona con tangente y tangente.
La página que nos puso Víctor ahí de Wikipedia, esa tiene un montón, tiene muchos, pero también puede ser abrumadora tanta porque, como les digo, hay muchas identidades trigonométricas. Las principales o las que más uno usa pueden ser estas 6 que estamos viendo aquí en pantalla, que están en esta página de Bitutor, que de hecho es una página muy buena, hay ejercicios de todo. Aquí abajo pues hay ejercicios demostrando, pues ejemplos demostrando esas identidades. Entonces les pueden ser útiles. Estos son para suma de ángulos, es bueno que la revisen, pero no nos vamos a meter tan a fondo dentro de ella, ¿listo? Por eso pues me parece esta, como decía por ahí la compañera, que para el examen, estas de acá, estas primeras 6 son las que van a necesitar, ¿listo? Para que las revisen. De todas formas, con el envío de la grabación voy a enviarles este enlace y también el de Wikipedia, pues que nos compartió ya el compañero ahí por el chat. Pero es que no son que siempre las vayas a usar las 6 fórmulas, Malena, pues son identidades trigonométricas. Mira que en nuestro ejercicio usamos 2. Eso sí depende del ejercicio. Puedes que llegues a necesitar 2 o 3 o solo una. Pero es bueno tenerlas a la mano porque ¿de qué depende eso? De las funciones trigonométricas que te den. Por ejemplo, mira que nosotros no usamos nada de cotangentes y tangentes porque no lo necesitamos. Pero si te sale un ejercicio con cotangente y con tangente, probablemente necesites alguna de las que nos mostraron, pues de la que veíamos ahorita. Listo, pero no se preocupen. Por eso, pues no es que se tengan que aprender todas las fórmulas, no. O sea, yo no me las sé todas, yo me sé varias, pero no aprenderse todas las identidades, pues, nunca. Pero es bueno, es conocerlas. Listo. Y lo que les digo, en la página de Wikipedia ahí está muy completo, pero hay muchísimas más. Entonces, para que no se confundan, o no se sientan como abrumados de eso, uy, tantas fórmulas, no es que las tengan que aprender ni mucho menos. Lo importante es conocerlas y saber, pues, cómo usarlas. Listo. Bueno, no, muchachos, o sea, estos eran los ejercicios que tenía, pues, como preparados como para mostrarles más o menos cómo podemos utilizar o cómo pueden ser los ejercicios que nos pueden poner con esa parte de trigonometría. Podemos usar el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas, la convención de ángulos, que es muy importante lo que les digo, para que los resultados nos den bien y no ir a embarrarla pues simplemente porque lo tenían grados y había meterlo en radianes. Bueno, ya sabemos cómo transformarlos. Y la última parte de estas identidades, que consiste en eso, transformar en una expresión matemática en lo que tenemos al otro lado de la igualdad. Con esto entonces pues daríamos por cerrado la unidad 3 en cuanto a los temas pues que tenemos que ver. Y, y bueno, no estoy abierto, no sé qué dudas tengan ustedes, muchachos, para que las miremos pues en este momento. Ahora no, o sea, a mí me reproduce y escucho el audio, pero no me muestra el video. Me sale que es por un codec y bueno, ahí estaba mirando, pero no he podido. Pero te escribí que si de pronto lo puedas pasar a formato MP4, pues sería genial. Ah, ya lo cambiaste de formato, entonces si me puedes mandar el enlace con el formato, perfecto, para revisarlo, vale. Ahora sí, mándame el correo interno. Cindy, disposición todo el día. No, pues o sea, lo ideal es... No, todo el día no. A ver, lo que pasa es que eso depende primero de que todos, si mandan todos el trabajo, yo los organizo pues para que la sustentación, yo les dije, es algo muy corto, no son más de 15 minutos, y yo les envío el horario mucho antes pues de la sustentación. Un segundo, yo abro el curso, recuerdo la fecha exacta en la que ustedes, o de pronto ustedes no la recuerdan, la tienen más en la cabeza, cuándo deben enviar la segunda parte del trabajo final. Como tengo varios cursos, siempre se me trocan las fechas, entonces para no verlos a decir mentiras de cuándo son las entregas. Portafolio. A ver, por aquí me están copiando el 6. Ah, el 6 de septiembre. Bueno, entonces ustedes sí les dejemos hasta, no, pues hasta el día anterior.
Ese mismo 6 yo les enviaría por la noche pues como una especie de programación. Porque es que si la programo desde ya me ha pasado que la programo y mucha gente no entrega al final, pues hay gente que por X o Y razón, pues al final no puede entregar los trabajos. Entonces quedan ahí unos huecos y, bueno, por ejemplo, si me dice que no puede por la mañana, listo, yo estoy por acá y te pongo por la tarde. No, miren, la sustentación es muy sencillo. Simplemente lo que yo les dije, de pronto, no me acuerdo si fue ese curso o en otro, es una reunión así en link. Yo les voy a preguntar algunas cosas del trabajo que ustedes me mandaron. Pero si yo los programo y no me llega el trabajo, eh, obviamente pues qué sustentación va a haber. Y entonces me empiezan a quedar huecos de, de gente y es más complicada la organización. No, pues les voy a preguntar, sí, pequeñas cositas, pero ustedes ya hicieron un video explicando uno de los ejercicios, sustentándolo muy bien y todo. Lo otro son pequeños detalles o pequeñas cosas conceptuales de los ejercicios, pero son preguntas muy, muy cortas. Para que no se asusten, pues no es que van a tener que sustentar los 5 ejercicios, aunque se supone que ustedes lo hicieron, eh, saben más o menos cómo lo hicieron. No, el trabajo final. El trabajo final, eso con toda seguridad ustedes tuvieron que aplicar de una u otra forma todo lo que vimos, entonces son preguntitas de eso. Pero son preguntas sencillas. Ya la sustentación, digamos, fuerte, ustedes ya la hicieron eh, en sus videos. Listo. Pero bueno, entonces hagamos algo porque bueno, arriesguémonos con eso. Yo voy antes a hacer la programación de la sustentación previa y se las voy a mandar para que ustedes puedan mirar y si alguno no puede, por ejemplo, Síndico me decía que no podía en la mañana, entonces me puedan decir cambiar si es por la tarde o bueno, pues cambiar el horario para yo poder organizarlo, listo. Sería de a uno, no, lo ideal es enviarlo, pues a mí me gustaría, por eso me gustaría por eso hacía la programación cuando ya me entregan los trabajos, entre los grupos, con quien ustedes hayan trabajado, si ustedes trabajaron solos, pues ahí sería solos, si trabajaron con uno, dos o tres compañeros, entonces los tres estarían al mismo horario de sustentación y pues le preguntaría a los tres un par de cositas. Listo. No, entonces yo me voy a basar en la entrega final, voy a asumir que lo que ustedes, con quienes trabajaron en la entrega final, la primera entrega, son los que están trabajando en la segunda entrega del trabajo. Y les voy a enviar una programación de forma tal de que ustedes puedan ver y si por alguna razón no pueden, eh, pues poder cambiar el horario. Sino que yo ponía ahí que tuvieran ese día de disponibilidad, es porque pues desde ya supieran que es bueno si pueden, en la medida de lo posible, tratar de dejar ese día libre. Listo. Sobre todo porque hay veces que si hay que cambiar horarios o alguna cosa, o se retrasa uno un poquito, entonces que no van a estar tan medidos de tiempo. A eso me refería más bien, sí. Listo, la Olga, por ejemplo, me fue que también estudiando, entonces tampoco fue en la mañana. No, entonces sí voy a enviar el horario así para que ustedes lo miren y me digan de pronto en qué horarios, pues si alguien tiene un inconveniente grande, pues que realmente lo imposibilita estar a una determinada hora, me avisen y lo cambiamos. Pero sí les pido el favor, o sea, por eso les ponía ahí que tenían que tener disponibilidad todo el día, de que traten de disponer de ese día lo más que puedan, precisamente porque pues hay casos en que sí es imposible, entonces toca cuadrar horarios, entonces de pronto toca cuadrar un poquito, y lo que les digo, que no van a estar tan medidos de que no, es que solo tengo exactamente esos 15 minutos porque tengo que hacer otra cosa. Es por eso pues que les ponía que tuvieran disponibilidad ese día, pero ni porque los fuera a abarcar todo el día, ni porque tampoco van a estar pues así como tan al aire, no. Sino que en la medida de lo posible pues para que traten, listo.
Listo, no, muchachos. De todas formas, recuerden que mañana eh, yo estoy en asesoría de 10 a 1, si no estoy mal, por Skype, por si tienen alguna duda o alguna inquietud, ¿vale? Listo, Jocelyn, no, no te preocupes, no hay problema. Eh, Malena, tú eras la que tenías problema con tus claves de acceso para el correo, me habías dicho, creo. Y nada que te dan respuesta del CABI, porque si yo pregunté y no me dijeron que eso directamente tiene que ser el CABI el que te soluciona esa parte. También, no, pero esto ya sí es un caso, ya son varios. Bueno, Malena, te pudieron solucionar, pero Cindy todavía tienes problemas. Listo, no, con gusto, Malena. No sé si, si Malena le puedes de pronto indicar a Cindy cómo te comunicaste o con quién hablaste para que le solucionen eso. Porque a mí yo le pregunté y sí me dijeron que tiene que ser directamente con ellos. Víctor nunca ha tenido ese correo. ¿Cómo así, muchachos? Pero tú, Víctor, has podido calificar los docentes, tanto de este curso como los otros, ¿o no? Bueno, eso, o sea, lo importante es que eso, que tengan el acceso pues para evaluar los docentes. No, pues gracias, pero eh, eso ya depende de los trabajos que ustedes entreguen. Ojalá, yo espero poder ponerle 5 a todos. Listo. Bueno, no, muchachos, entonces, eh, sí, ni mira lo que dicen ahí, que no hay necesidad pues pues al menos para la evaluación, pero sí es bueno que preguntes en el CABI a ver quién, si de pronto Malena te puede indicar con quién habló para que te solucionen eso. Y, y yo también, a ver si te dan el correo, pues se supone que esas son herramientas que les deben suministrar, ¿vale? Te envían clave, pero no sirve. Bueno, Víctor, yo voy a preguntar a ver qué de pronto que en esos casos qué se puede hacer o a quién te puede remitir y te cuento ahí pues, si averiguo algo te envío por correo interno. Pero no te prometo nada porque lo más seguro es que me van a decir que debe ser con los del CAE. Pero yo trato de averiguar a ver qué puedo hacer, listo. Listo, muchachos, entonces, bueno, no sé si tienen dudas o si no, pues ya saben que mañana también en la asesoría las podemos mirar. Listo. Bueno, veo que hay varios escribiendo, esperemos a ver si... No, 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 o sea, esos ustedes deben ser muy... Eh, se me va la palabra, pues muy ecuánimes, muy sinceros, de que de forma de que todo siempre nos permita mejorar. Y así sea para que, si en dado caso ustedes no estuvieran de acuerdo con la metodología, con alguna cosa, lo puedan expresar ahí, porque si uno no sabe, o sea, uno siempre trata de hacer las cosas bien. Y si no sabe que las está haciendo mal, pues hombre, difícilmente las puede corregir. Entonces por eso es tan importante también la calificación, así sea para que ustedes expresen con qué no están de acuerdo. Listo, para no siempre tratar de corregir. Listo, mañana yo estoy de 12 a 1, ahí por Skype por si tienen dudas, listo. Me imagino que van a empezar a trabajar pues en todo eso y cualquier cosa me van contando, ¿vale? Listo, muchachos, que estén muy bien entonces. Listo, hasta luego a todos, muchachos, que tengan una feliz noche ya. Hasta luego.